¿Qué es lo que hace que una persona sea optimista o pesimista? ¿Será que nacemos con ese rasgo de personalidad o podemos irlo modificando con el tiempo? Y si es que es así, ¿cómo? El ser pesimista o ser optimista tiene que ver con un rasgo de la personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, hablamos de la forma en la cual pensamos, sentimos y actuamos. Significa que nosotros, en el transcurso de nuestra vida, vamos modificando nuestra personalidad, vamos cambiando ciertas creencias, la forma en la cual nosotros validamos algunas situaciones, o sea, cambiamos la perspectiva, cambiamos la forma en cómo nosotros nos sentimos en diversas situaciones de nuestra vida. En un momento yo me sentía muy nervioso e incómodo hablando ante la cámara y ahora me siento normal, me siento cómodo, puedo expresarme de forma natural. Entonces empiezo a hacer cosas que antes no hacía. Entonces muchos de ustedes podrían decir, oye, mira, Alejandro es extrovertido. Ya cambió ese rasgo de la personalidad. Si no podría hablar ante la cámara, podrían decir en cambio que soy tímido o introvertido. Entonces cuando tú modificas una forma en la cual tú piensas, sientes o actúas, estás cambiando un rasgo de la personalidad. Y el ser pesimista y optimista es parte de ese rasgo. ¿Y por qué es tan importante ser optimista? Primero, para mí es un tema de bienestar, es un tema de salud. Cuando somos optimistas y nos enfocamos en las cosas buenas, en las posibilidades, eso primero nos genera un estado emocional que es mucho más saludable. Nos genera alegría, nos genera optimismo, nos genera entusiasmo, admiración. En segundo lugar, ¿por qué es importante? Pues porque a nivel de generar relaciones, las personas siempre van a preferir estar cerca de alguien que es optimista, de alguien que los conecte con ese tipo de emociones más agradables. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? Tiene que ver en su enfoque. Y esta es la clave que nosotros tenemos que aprender a dominar. Dentro de una misma situación, una persona pesimista se enfoca en las cosas que no están bien, en las cosas que solamente se deberían mejorar, en las cosas que no están dentro de sus estándares, mientras que un optimista se enfoca en las cosas que considera que están bien, las cosas que le gustan, las diferentes posibilidades que pueden existir. Ahora, ¿cómo nosotros podemos modificar eso? Y como te dije en un momento, tiene que ver con el enfoque. Y el enfoque simplemente es un grupo de respuestas de preguntas inconscientes que nosotros nos hacemos todo el tiempo. Esto es un hábito. El ser pesimista o el ser optimista es un hábito de pensamiento. Y te voy a dar un ejemplo bastante simple. Cuando nosotros tenemos el famoso vaso, ¿no? Vamos a hacerlo con este ejemplo porque la mayoría lo conoce. Tenemos un vaso lleno a la mitad. El optimista decimos que dice aún queda agua y el pesimista dice que el vaso está medio vacío, medio lleno, medio vacío. Pero antes de llegar a esa conclusión existe una pregunta. El optimista se pregunta qué hay y el pesimista qué le falta. Y eso es lo que suele pasar. Si nosotros podemos entrar a una habitación, el optimista empieza a hacer un grupo de preguntas inconscientes que le generan un enfoque. Se va a preguntar, oye, ¿qué de bueno hay en esta habitación? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué me agrada? Y el pesimista se va a hacer preguntas como, oye, ¿qué no me gusta de esto? ¿Qué debería mejorar? ¿Qué le falta? Y yo quiero compartir contigo, hubo un momento en mi vida donde yo tuve que trabajar en eso. Y esto tenía que ver con mi perfeccionismo. Yo siempre me considero una persona perfeccionista y pensaba que el ser perfeccionista era una gran virtud. Yo aún pienso que es importante el buscar los detalles. Creo que los detalles realmente generan un valor agregado que te permiten destacarte. Sin embargo, esta característica que yo tenía de ser perfeccionista me llevaba a que en cualquier situación automáticamente me vuelva muy crítico. Empezaba a hacer las preguntas de qué no está bien, qué debería mejorar, cómo potencio esto. Y ese enfoque de solamente estar buscando qué mejorar me llevaba a ver las cosas que estaban mal. Y era un rasgo que empezaba a trascender no solamente en mí mismo, sino cuando tenía mi equipo y me presentaban algo,
lo primero que hacía yo era observar las cosas que no estaban bien, los errores. Me costaba muchísimo enfocarme en las cosas que realmente estaban bien. Pensaba que, bueno, el silencio otorga. Si no te digo nada es porque está bien. Y luego con el tiempo me di cuenta que eso me estaba generando a mí, a mi equipo, en mis relaciones también exactamente la misma actitud, porque es un rasgo de personalidad que empieza a permear en todas las diferentes áreas. Y me di cuenta que no estaba siendo una persona agradable. Me daba cuenta que las personas me evitaban justo por esta parte de ser muy crítico, que yo lo asociaba con un rasgo bueno que era ser perfeccionista, de siempre estar mejorando, de siempre estar potenciando, pero desde esa forma de enfoque. Y bueno, cuando fui consciente de esto empecé a trabajarlo y considero que he mejorado muchísimo y que ahora lo único que hago es, cuando me doy cuenta que estoy en esa situación, enseguida me anclo a las preguntas que me permiten ser optimista. Entonces, cuando yo llego a un lugar, cuando conozco a una persona, cuando estoy evaluando un trabajo o lo que sea, conscientemente lo que hago es hacerme las preguntas de ¿qué de esto puedo aprender? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las virtudes? O sea, empiezo a hacerme preguntas que me permitan enfocarme en lo que llamamos lo positivo, en lo que llamamos las cosas buenas. Y claro, después me hago ciertas preguntas que me permiten a mí entrar dentro de esto, que lo que yo llamo la mejora continua. O sea, ok, ¿qué de esto podemos mejorar? Pero después de pasar primero por el proceso optimista. Preguntas como ¿qué posibilidades hay? ¿Qué de esto podemos rescatar? Incluso un trabajo que no te gusta, dices, ok, perfecto, lo ves y dices, ay, no me gusta, pero si te haces la pregunta, ¿qué de esto puedo rescatar? Vas a empezar a observar cosas positivas. Entonces, queremos mejorar este rasgo de personalidad de ser pesimista. Si te consideras pesimista o quieres potenciar tu optimismo, empieza a modificar tu enfoque. ¿Cómo modificas tu enfoque? Empieza a realizarte preguntas. Preguntas que te enfoquen a las cosas buenas. Y con el tiempo se va a convertir en un hábito, porque recuerda que nosotros somos seres de hábitos e incluso la forma en la cual nosotros pensamos, la forma en la cual nosotros nos generamos preguntas, la forma en la cual nosotros modificamos nuestro enfoque también es un hábito.